Hoy vamos a ver el siglo XIX, la era posnapoleónica, el surgimiento de una nueva conciencia en Europa. Después de la soledad de Haití y de las repercusiones que tuvo la Revolución Francesa y la era napoleónica sobre el pueblo haitiano y el comienzo de la gesta que ellos darían por la independencia, por la libertad del continente y por la libertad de la esclavitud, volvemos a Francia y retomamos nuestra narración desde la época de la Santa Alianza. Estábamos hablando cómo en la Santa Alianza se intentó revertir el proceso napoleónico, se intentó evitar que todas esas ideas se arraigaran en el pensamiento y en la conciencia de los europeos, y se intentó un orden histórico en el cual se reprimían las revueltas y en el cual se trataba de volver a las cosas al estado anterior a la revolución y al tiempo napoleónico. Pero esto no se va a poder, porque la historia está avanzando a pasos agigantados y muchas cosas inesperadas van a estar pasando en el siglo XIX. Entonces, lo primero que pasa es que Francia se debate aquí entre la flor de lis, o sea, el símbolo de los reyes, la época de los francos, todo ese tiempo en el que ellos han construido su imaginario real, y el tiempo de los avances y de toda la cantidad de nuevas ideas que están desarrollándose. Entonces es entre la flor de lis y el tricolor, porque el tricolor implica todo este nuevo descubrimiento de las ideas de la Revolución Francesa y del tiempo napoleónico, mientras que la flor de lis implica la Francia anterior a la era revolucionaria, y se quiera o no, esta revolución partió en dos y de una manera irreversible la historia de Francia y de Europa. Entonces, Francia termina, mire cómo son las paradojas de la historia. Francia termina apoyando a Fernando VII. Se acuerda que todo el lío de las independencias de América, todo el problemonón se arma porque los franceses invaden España y van a meter preso a Fernando VII, y eso es lo que desemboca en todo el movimiento de las juntas. Pues ahora, como se ha restaurado el orden de los Borbones y otra vez está un Borbón en el poder en el reino de Francia, va por su primo, el otro Borbón, el de España, y es cuando lo saca de la cárcel y lo apoya. Entonces, los mismos franceses, ahora en su versión restaurativa, los mismos que lo detuvieron, pero ahora en la otra versión lo liberan. Y esa era, digamos, y toda la vuelta y toda la rebelión de España y toda la guerra tan fuerte que se dio era por este Fernando VII, el deseado, para que vengan a ser los mismos franceses los que lo vayan a liberar. Entonces, pero ya con otro traje, con el traje de la restauración. Fernando VII había jurado de obedecer una constitución que había salido del Cádiz y que había salido de los movimientos que se llamaba la Pepa. Y le dicen así popularmente. La Pepa es una constitución que le quita a los reyes el carácter absoluto y los vuelve monarquías constitucionales como las de Inglaterra, para de alguna manera mostrar las reformas que se han dado a partir de todas las cosas que han estado pasando. Y él dijo que sí, que la iba a defender. Y mentiras que cuando la defiende, no, que cuando sale libre y ya se ve que ya salió, entonces se echa para atrás en sus promesas, desconoce la constitución de la Pepa, sofoca la rebelión que se produce por este desconocimiento, y los franceses Borbones le van a ayudar a sofocar la rebelión que se hace por el desconocimiento de la Pepa, porque el tipo no cumplió su pacto. Y entonces ahí, o sea, el hombre les hizo conejo a todos los que estaban esperando de él un nuevo gobierno para España, y era en nombre suyo y por él que habían armado semejante guerrón, contra los franceses en la época de Napoleón, para que vos veáis cómo es la historia. Entonces resulta que en ese momento, cuando ya hemos visto que la restauración es la reconquista para América, es cuando se empezaron a dar las tropas de reconquista y que fue el régimen de terror y el tiempo de Sámano y Murillo y toda esa época tan dura que hizo que en la primer movimiento de independencia nuestra no se pudiera conseguir una independencia total, sino después hasta las batallas. Por eso. Entonces ahora, cuando viene la segunda oleada de la reconquista, la primera fue en 1812, cuando es derrotado Napoleón.
La segunda es en 1820. Entonces, cuando ya viene la segunda oleada, digamos, cuando se vienen con todos los hierros, en ese momento otra parte de España, la España que se había dividido, levanta una rebelión contra Fernando VII por el hecho de haber desconocido la Pepa, una rebelión no contra él como rey, sino contra su desconocimiento de la Constitución, para que la reconozca, para que la jure y para que respete la ley como se dio y las condiciones en las cuales él salió. Es por eso, no contra él, sino contra su incumplimiento. A esa revolución la vamos a llamar la Revolución de Riego. Y esa Revolución de Riego es la que hace que las tropas de Reconquista no desembarquen nunca, no salgan de allá, porque España se rompe en otro conflicto interno acerca de si van a venir a reconquistar o no, porque se les estalla a ellos una revolución en ese momento. Y es por eso, por la división profunda tanto en España como en el mismo Perú, que finalmente el proyecto de San Martín primero por el sur y de Bolívar después por el norte logra concretarse en el Perú y sacar definitivamente a los españoles en Ayacucho y en Junín de todo el continente americano. O sea, es la Revolución de Riego la que va a tener una influencia muy grande en el desenlace final de las independencias. Entonces, esa es una de las cosas que va pasando, digamos, con todos estos procesos de la restauración, tratando de volver a lo que habíamos dicho antes. Pero, como estamos señalando, el mundo va a cambiar mucho más allá de lo esperado. Entonces, el clima en Europa es de frenar todos los avances. En Austria está el corazón de la Santa Alianza. En España está el tema de Fernando VII, con todo el apoyo de Francia. En Francia está la restauración, el regreso de los Borbones y el intento de pasar un borrador sobre la pizarra de la Revolución y la era napoleónica para que nada de eso cale ni quede en el futuro. Pero resulta que la revolución tiene la Revolución Francesa y la Ilustración y todo ese pensamiento se dio en 3 niveles, unos en la política, otros en la ciencia y otros en la filosofía. Entonces, si bien en la política intentan por todos los medios de tratar de evitar que las ideas permeen las instituciones, si bien en las instituciones están intentando detener la soberanía del pueblo, el sufragio universal, el concepto de ciudadano, los derechos de trabajo, todo eso que se intentó imponer en la revolución, en la ciencia no pueden impedirlo. Y la ciencia también es la Ilustración. Y la ciencia va a cambiar al mundo de una manera inimaginable. En la filosofía tampoco lo van a detener, porque en la filosofía los cambios van a transformar la visión de la época. Entonces, como no lo pueden detener en la filosofía y no lo van a poder detener en la ciencia, en últimas tampoco lo van a poder hacer en la política. Por eso es que tiempo después van a empezar a surgir una serie de revoluciones en Francia como una expresión de esa necesidad de hacer valer aquello por lo cual ellos vivieron y lucharon, y que en este momento se estaba tratando de borrar y echar marcha atrás. No existe marcha atrás, aunque haya un periodo de revisión institucional tan represivo y tan fuerte como el que se está viviendo en este momento del relato en Francia. Vamos a ver cómo y por qué. En últimas no va a haber marcha atrás, aunque lo intenten, porque el mundo ya ha cogido una dinámica y se están desatando unas fuerzas impresionantes. Entonces, a nivel científico, paralela a Francia, Inglaterra va a desarrollar la revolución industrial. Y la revolución industrial va a partir en dos la historia de la ciencia, porque la revolución industrial va a transformar el planeta entero. Entonces, digamos, hoy día nosotros estamos viviendo en una permanente revolución tecnológica. Y a pesar de que las cosas avanzan tantísimo y con tanta rapidez y que ya la obsolescencia tecnológica es un criterio cotidiano, a nosotros ya no nos asombra, porque el mundo ya básicamente está inventado. O sea, ya como lo básico, digamos, como las carreteras, los aviones, los trenes, los puentes, los gobiernos democráticos, todo eso ya está inventado y ya es parte de la conciencia pública, de la conciencia histórica. Pero es que en este pedacito de la historia es que se van a inventar ese mundo. Entonces el asombro es
total, porque es en este momento en donde empiezan a aparecer las locomotoras, los trenes, el ferrocarril, es donde empiezan a darse, en los barcos van a dejar de ser de vela para empezar a ser de vapor y luego van a ser de carbón. Y esto ya transforma la historia de la navegación. Es la época de las comunicaciones porque empiezan a surgir los telégrafos, los buques de vapor están por todas partes. Es la época de la difusión gráfica, empiezan las serigrafías y empiezan los libros a popularizarse, y los trenes van a popularizar los libros, pues la gente necesita leer mientras se transporta en un tren de un lado para el otro, y el mundo se empieza a conectar. Y todo, ya cuando el alumbrado público se haga, el hombre ha conquistado la noche, la más legendaria de las oscuridades, y empiezan a darse todos los avances tecnológicos y el mundo se transforma, y nadie puede increíblemente imaginar el asombro, porque aquí pasa que una persona haya nacido y haya muerto en un mundo total, absoluta y completamente diferente, que no sea reconocible desde su infancia ni desde su juventud a lo que significa el mundo de su madurez. Eso es lo que implica una revolución del tamaño de la que está sucediendo. Inglaterra desarrolla la revolución industrial, la que va a transformar el siglo XIX, y Francia está a la pata de ese proceso. Y es ese desarrollo de la ciencia el que hace que la ciencia se vuelva un paradigma, y que todo el mundo quiera ser parte de la ciencia, y que todo se quiera volver científico, y que lo social se convierta también en una ciencia, y surgen las ciencias sociales. Hay una idea de codificar el mundo, de entenderlo, de analizarlo con las categorías con que se ha entendido y se ha tratado de analizar la ciencia, y esto se está viendo en cada uno de los marcos de lo que está pasando. Entonces va a haber una transformación ahí muy grande, y eso también va a transformar la filosofía. Y la filosofía también va a desarrollar otro tipo de conceptos, porque ya la ética no depende únicamente del concepto de Dios, sino que la ética se puede fundamentar en la razón, y eso fue lo que dijo Kant, que la razón era un invento, era una capacidad para generar una ética. Por eso hablaba de sobre mí el cielo estrellado y la ley moral en mí. Entonces ya el mundo se va a desacralizar en un momento dado, o la ciencia está empezando a tomar todas sus partidas y sus espacios, y es ahí cuando surge una idea completamente nueva, diferente, distinta, que se llama la idea de progreso. Y aquí hay un cambio importantísimo. Cuando surge la idea de progreso, cuando se acuña a partir de todas las transformaciones que la ciencia está produciendo y la tecnología, ya no tenemos un paraíso perdido, ya no venimos de un tiempo pasado que fue mejor. Ya no venimos de un nostálgico pasado que gravita en nuestras mentes como un tiempo perdido, de un entonces, de un anhelo. Ya no existe esa sensación de que nacimos en una época sombría de 1815 donde se acabó la rumba y todo el mundo está en Guayabao. No. Ahora la cosa es pa'lante. Porque la idea de progreso quiere decir es que la humanidad va en una espiral y va a ser cada vez mejor, y se va a inventar un montón de vainas más chéveres, y la ciencia va a salvar al hombre y va a poder entender todo, y la idea de progreso lo va a llevar hacia un derrotero de futuro, y el futuro se vuelve un paradigma y todo el mundo quiere formar parte del futuro. Y aquí cambiamos la nostalgia de una época perdida, la nostalgia de una revolución atragantada por el futuro, y es a construirlo y es a pa'lante. Vamos a necesitar elementos de la revolución para construir el futuro, los vamos a utilizar, pero lo que estamos construyendo es el futuro, no el regreso a un tiempo anterior. Y ahí el paradigma ha cambiado, porque el siglo XIX va a ser un siglo utópico, porque como habíamos dicho en el castillo de Barbazul, se supone que habían crecido en una era de vacío, que habían nacido en una era donde todo había terminado, y resulta que ahora la cosa va a empezar, esto se va a poner es bueno de aquí para adelante, porque existe el concepto de progreso y existe el concepto de futuro, y la ciencia parece omnipresente, y como si fuera poco, hay un personaje que le va a dar a todo este espíritu del siglo XIX un marco profundo, a partir del cual vamos a englobar todo en su palabra, y hoy no hay un día en que no la utilicemos por lo menos 4 o 5 veces. La evolución. Darwin va a formular la teoría de la evolución, y al formular la teoría de la evolución va a darle contenido al progreso y lo va a convertir en un destino manifiesto.
porque entonces el hombre va a evolucionar, porque forma parte de su ciclo en la ciencia, el evolucionar hacia universos mejores, y el progreso y la evolución se vuelven el derrotero del siglo XIX, y esto es lo que le va a dar la posibilidad a todas las utopías, y de aquí van a salir todas las utopías, toda la gente que va a creer desde su punto de vista qué es lo que le parece mejor para el sentido del progreso del planeta, y todo eso se construye por un tiempo en el que se piensa hacia adelante, en el que se cree en que lo mejor está por venir. Por eso el tiempo de la restauración en lo institucional está fuera del tiesto. Por eso es que esa plática se les va a perder, porque ahí medio logran trancar unas cositas un ratico, pero eso no se va a poder tapar el sol con un dedo, porque lo que está pasando ahorita va a coger una fuerza, y este sentido de la ciencia va a ser tan poderoso que alguien va a hacer un manual de zoología, un tratado sobre los animales, y resulta que según ese tratado de zoología, uno de los grandes de la literatura, porque ahorita la literatura francesa se pone en su punto, o sea, esto se viene lo mejor, es Honoré de Balzac. Y él, pensando en lo interesante que era esta clasificación de los animales, decide hacer una clasificación de los humanos. Pero a los humanos los mueven otras pasiones distintas a la supervivencia estricta, que funciona como estrategia para la convivencia y la existencia de los animales. A los humanos los mueven las pasiones. Y con este sentimiento va a escribir una obra monumental que se llama La Comedia Humana. Y esa comedia humana son más de 500 personajes, son 38 novelas escritas a lo largo de su vida, y él va contando en cada una de ellas, cada uno de sus personajes. Hay muchísimas cortesanas, ninguna es igual a otra, hay muchísimos usureros, ninguno es igual a otro, hay personajes de una nobleza increíble como el de Papa Gariot, hay personajes de una perspicacia muy grande, hay personajes contradictorios como Gobseck, el usurero, hay personajes como Eugenia Grandet, hay personajes que van a mostrar toda la gama de los sentimientos humanos en un despliegue literario impecable. Ahí no se le repite un personaje, no se le descuadra a nadie, todas sus novelas son perfectamente bien armadas, se hicieron por folletines. Se publicaban así a pedacitos. Él, que toda la vida estuvo, lagarteando en el mundo de la nobleza, ¿sí? Va a escribir la crítica más ácida contra ese mundo monárquico y noble en el cual estuvo lagarteando toda su vida. Este personaje va a representar en la literatura este paradigma de la ciencia de tomar elementos que se están desarrollando en el nivel de lo científico para relacionarlo con los humanos, pero no desde una transposición literal, sino desde una transposición de un profundo conocimiento del alma humana, que va a hacer de la comedia humana una de las experiencias más enriquecedoras a nivel del conocimiento de la naturaleza humana, porque él, como nadie, conocía el alma. Su vida era aventurera, andaba con una condesa con la que algún día iba a poder vivir, y tenía una casa llena de letreros. Aquí iba un jarrón chino, aquí iba un cuadro de Lacroix, todo eran letreros para cuando tuviera eso. Este personaje representa el espíritu de su época. Va a vivir a saltas y a mochas, todo el tiempo debiendo plata, y el único día que lo reconocen es cuando muere, que Víctor Hugo va a decir en su funeral que ha muerto un gran escritor de Francia. Pero él es parte de lo que va pasando en esta época. Aquí se van a desarrollar los grandes escritores. Entonces, en su momento estuvimos viendo cómo Alejandro Dumas escribe el Conde de Montecristo. Ahora también le va a tocar el turno a Víctor Hugo de crear una época a partir de su pluma, pero también va a ser el tiempo de Flaubert, y después va a ser el tiempo de Zola, y después va a ser el tiempo de los grandes escritores, y Francia va a desarrollar un imaginario en las letras que la universaliza de una vez por todas en la historia de la literatura en ese momento. Y mientras tanto, en Europa se están dando una serie de cambios que nos muestran qué tan irreversible es este proceso que se echó a andar, y es que Napoleón, con su historia del nacionalismo francés, va a desatar los nacionalismos en todos los países europeos, porque como los países europeos no existían como tales, sino apenas 4,
Los demás formaban parte de los imperios. La Santa Alianza trata de mantener el orden de los imperios, de impedir el desarrollo de los nacionalismos, de reprimir las revoluciones y de impedir que las transformaciones que están bullendo en las entrañas de Europa se manifiesten en lo político y en lo institucional, y van en contravía de lo que está pasando en la calle. Lo que está pasando en la calle es que el mismo discurso del nacionalismo que Napoleón echó para los franceses y con el cual invadió el mundo, se va a contagiar en todos. Entonces en España se contagió eso y por eso fue que se hizo la rebelión contra Napoleón, y ahí empiezan todas las grandes luchas. Entonces, porque empiezan a darse, cada cual reclama lo suyo. Entonces los polacos están luchando contra los rusos y contra los prusianos. Todavía no existe, hasta ahora se va a formar en Alemania, contra los rusos y contra los prusianos por el derecho a su país. Los italianos están luchando contra los austriacos y contra los estados pontificios. Los irlandeses y los escoceses están luchando contra Inglaterra. Los escoceses ya vencidos, los irlandeses en plena lucha. Los noruegos están luchando contra los suecos para independizarse porque los suecos los habían invadido. Toda la gente de los Balcanes, Grecia, Serbia, están luchando contra el Imperio Otomano para sacarlo a patadas. Al interior del Imperio Austrohúngaro, en ese momento están bullendo una cantidad de fuerzas porque checos, eslovacos, rutenos, croatas y eslovenos van a querer formar estados aparte, y los húngaros también, razón por la cual los austriacos van a formar con los húngaros una alianza que es la biarquía, el imperio austrohúngaro, es decir, los húngaros van a compartir con ellos la monarquía, pero en un intento por rescatar el imperio en un momento en que se supone que es muy poderoso a nivel militar, pero está haciendo agua porque sus pies están cubiertos del nacionalismo. En esta época todas las músicas desarrollan un sentido nacional. Habíamos hablado de eso en el caso de Chopin. Liszt va a desarrollar las rapsodias húngaras. Grieg va a desarrollar su música contra los suecos por el surgimiento de Noruega. En ese mismo sentido, Sibelius también va a estar buscando esa fuerza nacional para crear Noruega, volver a surgir Noruega. Dvořák hará lo mismo en Bohemia para crear su muy querida República Checa, que más adelante serán los checos eslovacos. Dvořák y Smetana harán historias y musicales para su país. Los rusos han probado el nacionalismo de Napoleón y lo han derrotado, y están creando un imaginario de la nación rusa que aún hoy los estremece.
Tchaikovsky estará en el corazón de este imaginario. Estas fuerzas de los nacionalismos van a terminar por romper los imperios y se van a crear estados nacionales muy grandes, como la unificación de Italia y como la unificación de Alemania a finales del siglo, ya sobre la base de estas ideas. Y aquí el mundo va a cambiar de una manera muy grande porque cambia el mapa también. Entonces, eventualmente, los imperios que quisieron contra viento y marea retroceder el reloj al tiempo anterior a la revolución y al tiempo anterior a Napoleón, no van a poder lograrlo, lo que va a implicar una represión muy grande contra una cantidad de movimientos, porque están tratando de trancar la puerta, cuando por la puerta está entrando la historia, a los golpes, a los alaridos y a las sinfonías y a los himnos marciales y a los imaginarios, o sea, y ellos tratando de cerrar esa puerta para que no se les abra, y la puerta se les va a abrir de par en par y se los va a llevar por delante, porque ha cogido la historia un camino tan vertiginoso en el siglo XIX. Ese va a ser un siglo frenético, un siglo utópico, lleno de grandes sueños. Los sueños son gigantescos, las utopías son delirantes, son maravillosas, puede ser ingenue, pero está lleno de fe. Todo el mundo cree en que el progreso no solamente es posible, sino que todos tienen que contribuir a él, todo el mundo tiene que intervenir, todo el mundo tiene que escribir, todo el mundo tiene que pensar. Hay un desarrollo de las ideas y del pensamiento porque forman parte de la idea de progreso. Entonces, y también hay conceptos más allá de lo puramente nacional, porque como todos los países de los que quieren ser países dentro del Imperio Austrohúngaro, la mayoría son eslavos, entonces se habla del pan-eslavismo. Y como Alemania se está unificando alrededor de un poco de reinos germanos, eso se va a llamar el pangermanismo. Entonces se crean esas corrientes de la historia. Entonces Napoleón sigue estando en cada rebelión por un Estado nacional, aunque ya nadie esté autorizado a hablar de él. Las ideas de la Ilustración siguen estando en el desarrollo de la ciencia, y se ve, la noche tiene un alumbrado que antes no existía. ¿Sí? Las máquinas están moviendo al mundo en ese instante. Entonces los libros están moviendo las ideas. Todo lo que Francia gestó está transformando a Europa, y Europa está debatiéndose entre esos cambios hacia la marea de la historia y ese intento por tratar de detenerla, cuando lo que está en marcha es todo el desarrollo del siglo XIX. Entonces ahí van a haber muchas, muchas variantes de estas ideas que se están manejando. La idea de progreso también tiene un problemita que no es pequeño. La idea de progreso se vuelve un destino manifiesto. Entonces quiere decir que como ellos van a progresar, tienen que trasladar el progreso a los otros pueblos que todavía están lejos de conocer el progreso como ellos lo conocieron y se lo inventaron y lo tienen. A esto lo vamos a llamar eurocentrismo, porque también hay un sentido de propia complacencia con todos los logros por esta misma ciencia y esta misma tecnología.
Y entonces se les va a ocurrir que van a colonizar a otras sociedades que para llevarles el progreso, porque ya que ellos están tan progresistas y tan avanzados, y ahí se les ocurre meterse con las colonias. Ya antes había, no es que habíamos liberado esclavos y todo de las colonias, restaurado la esclavitud, y otra vez después ya finalmente se va a abolir mucho tiempo después de que Inglaterra lo hubiera hecho como pionera, pero se le van a meter en el rancho a un montón de gente. Y esto se va a llamar el colonialismo. Y lo van a hacer en nombre de la idea de progreso, que para adelantar esas sociedades, que para hacer que su reloj marche más deprisa, y resulta que las sociedades tienen otras culturas diferentes, otros paradigmas, otras maneras de pensar, en las cuales las cosas no son como las ven los europeos. Y esto va a generar heridas profundas y amargas. En el momento en que nosotros nos descolonizamos tempranito y a tiempo, porque nosotros nos descolonizamos de un imperio que en ese momento todavía no era un imperio industrial. Y con todo y eso nos costó trabajo, pero ese todavía no era imperio industrial. Cuando se junta el concepto imperial, la idea de progreso y la capacidad de armamento de la revolución industrial, a los que les vaya a tocar después, recién salidos nosotros, pisaditos de ahí, le va a tocar el turno a Indochina, a África, a la China. Le va a tocar el turno al resto del planeta. Nosotros ya estamos fuera del tema, pero al resto del planeta le va a tocar, porque Inglaterra y Francia se van a repartir el mundo y van a crear un régimen colonial muy grande. La independencia de esos pueblos que fueron colonizados en esta época de nuestro relato se va a dar a mediados del siglo XX y va a ser amarga, dolorosa, sanguinaria y terrible, porque amargo, doloroso y sanguinario fue su colonialismo. Y nosotros la guerra de Vietnam es una de esas. Todas las descolonizaciones africanas que se dieron durante la década de los 50, la guerra de Argelia, toda una cantidad de cosas se van a dar, conflictos desgarradorcísimos se van a dar a partir de esta actitud colonial que está justificada por la idea de progreso. Y ya después, cuando se independicen y cuando sus sociedades hayan quedado bastante melladas por toda la explotación que en nombre del progreso se hizo sobre ellos, ahora van a volver dizque los emigrantes. Entonces, ¿qué hacen buscando, merodeando por las sociedades opulentas, cuando ellos vienen de sociedades expoliadas, que por el colonialismo no lograron unos niveles económicos como los que tienen los otros y ahora resultan ilegales? Entonces, bueno, esto tiene una cantidad de patas para el futuro. Pero el asunto es que la idea de progreso tiene muchas formas de entenderse. Una es un destino manifiesto, y eso lo va a llevar al colonialismo. Y el colonialismo empieza en el resto de Europa cuando termina en América Latina. América Latina queda fuera de ese tema porque nosotros ya vamos en lo nuestro y los demás entran en la etapa colonial. Es decir, todos los demás quedan, haga de cuenta que en 1800, todos los demás quedan, haga de cuenta que en 1492, comparativamente hablando, porque les van a llegar a todos. Y ahí es cuando la India va a dejar de ser un tema de la Compañía de las Indias Orientales para convertirse en un tema del Imperio Británico con la rebelión de los cipayos. Entonces, Francia se va metiendo en todos lados y todo lo que hoy llamamos Laos, Vietnam, Camboya, va a quedar metido dentro de una clasificación que se llama la Indochina, y eso se llama la Indochina francesa. Y empiezan las capitanías. En África, lo que es Mali, Burkina Faso, lo que es Senegal, todos van a ser capitanías en ese momento, una cantidad de lo que hoy son países francofones, y todo el norte, todo lo que se llama el Magreb, que es Túnez, Marruecos, Argelia, una gran parte de Mauritania, todos esos países van a formar parte de la Francia, y eso se va a ver un imperio colonial verdaderamente grande. Entonces tenemos otra patica de relato, que es lo que está pasando en las colonias en ultramar, y cómo se va desarrollando un imperio francés allá, con estas mismas ideas, pero sobre la base de que ellos, por su propio bien, deben ser colonizados. Entonces está el colonialismo manifestándose allá. Está el nacionalismo debatiéndose
crujiendo por debajo de la tierra de los imperios que se quieren aferrar a los antiguos órdenes de Europa mediante cinturones y arneses institucionales. Y por el otro lado están la otra parte de las ideas, la otra parte de las ideas de la Ilustración, de la Revolución y de la era napoleónica, es la idea de la libertad de asociación, de la libertad de prensa, de la libertad de la razón, de la libertad humana, de la igualdad, y eso va a llevar a los movimientos sociales, porque todo el mundo va a querer los derechos por los cuales se luchó una revolución, y eso tampoco lo van a poder tapar las instituciones. Entonces empiezan a hablar del derecho al trabajo, y el derecho al trabajo, porque es que también la revolución industrial está desarrollando un nuevo tipo de personas que es el proletariado, que son los obreros que trabajan en las fábricas, y los antiguos artesanos que antes hacían a mano los oficios que ahora están haciendo las máquinas van a quedar desplazados y van a perder su derecho al trabajo, que ya se había reconocido como un derecho adquirido por la influencia de la máquina y las fábricas. Y ahí va a surgir un personaje que se llama Flora Tristán, y Flora Tristán va a hablar del derecho de los trabajadores, de las primeras que va a hablar de eso. No le van a parar bolas porque es una mujer, pero los franceses tienen unas mujeres de avanzadas muy duras, como Olympia de Gauche, que fue la que empezó a plantear el derecho del voto para la mujer. Flora Tristán, que es la que va a empezar a generar a hablar y a nombrar los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores, y el divorcio y muchas otras cosas. Ella es, digamos, un personaje que visionario. Y más adelante, en tiempos de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, o sea, una columna de lo que va a ser el futuro de la participación de la mujer en la historia, surge de los franceses. También de la tierra de la ley sálica, justamente, y por eso mismo. Entonces, también va a ser lo de Flora Tristán. Ella es parte de todas las utopías que se van haciendo en esa época. También va a ser el momento en que surge el socialismo, porque las ideas de la igualdad van a llegar a las fábricas y porque los trabajadores van a querer participar de estas ideas de la igualdad. Es decir, las ideas se escaparon por la puerta y por la ventana y se esparcieron por los pueblos y las aldeas, y los pueblos quisieron ser naciones y la gente quiso ser ciudadano, y todo el mundo quiso acceder a esas ideas que se debatieron en esos años de la revolución y de la era napoleónica. Entonces, el tema de los franceses ya no es solamente el tema de los franceses. El tema de los franceses se ha vuelto el tema de los europeos. Sus ideas están transformando toda Europa, aún después de muertos sus protagonistas. Y va a surgir en Francia, las ideas están por todos lados influenciando a Europa. Y va a surgir un movimiento también, que es el que acompaña a los nacionalismos, y que es el que acompaña el espíritu de la época, un movimiento contradictorio con el mundo de lo industrial, un movimiento importantísimo en el desarrollo de la literatura, de la música, del arte, que se va a llamar el movimiento del romanticismo. El movimiento como tal es alemán, pero todos van a participar de él, porque el movimiento del romanticismo le va a dar una nueva etapa. Y es uno de los hitos más influyentes en el pensamiento, en la razón, en la literatura, en la música, en el arte. Es el pensamiento de los románticos, tanto que las revoluciones que se van a dar en Francia durante 1830, 1848 y 1878 después, se van a conocer, pero sobre todo la de 1830 y 1848, se van a conocer con el nombre de las revoluciones románticas, por el espíritu que estaba dominando la época. Entonces, los franceses no se van a poder quedar con los brazos cruzados, esperando que la restauración dé marcha atrás y haga de cuenta que no pasó nada. Los franceses van a exigir todo lo que ya vivieron, de la manera como ellos lo vivieron, y eso va a llevar a revoluciones. No va a haber la Santa Alianza funciona en términos globales, geopolíticos, en el sentido en que uno de los objetivos de la Santa Alianza era impedir que se diera una guerra a escala europea, porque las guerras napoleónicas fueron a escala europea. Las revoluciones románticas no van a tener ese alcance tan grandote, pero sí se van a dar y van a estremecer
Y va a haber muchas revoluciones, muchas revoluciones, muchos levantamientos, porque los estados quieren nacer, porque los pueblos quieren estados, porque los ciudadanos quieren derechos, porque los trabajadores quieren asociaciones, porque la prensa quiere libertad. Por todo eso, o sea, se convulsiona el mundo, porque todas las fuerzas de las ideas empiezan a expresarse en movimientos, en pensamientos, en dinámicas, todo eso. Y eso es lo que hace al siglo XIX tan fascinante, tan frenético. Y el siglo XIX es como el punto de partida del mundo como aún lo conocemos hoy. El mundo en el que vivimos se concibió y se hizo y se fabricó en el siglo XIX, tanto con las manos de los artesanos, trabajadores, obreros, como con la mente de todos aquellos que idearon ese mundo. Entonces, esas revoluciones románticas que van a sacudir a Francia, la manera como los franceses van a virar de una forma política a otra, ellos que tienen una historia tan convulsionada, la historia de un Napoleón III, que se reconoce como tal porque Napoleón tuvo un hijo con María Luisa la Austriaca. ¿Se acuerda que le han traído una austriaca? Él tuvo un hijo con ella, pero ese hijo va a morir muy joven, pero de todas maneras lo reconocen como Napoleón II. Y hay otro que es un tipo descendiente de la línea de Napoleón por la vía de un hijo de la hija de Josefina. ¿Acuerda que Josefina tenía una hija? Pues entonces es un nieto de ella. Entonces por esa vía se intenta formar la dinastía que Napoleón quiso formar en su momento, y va a aparecer otro personaje que se va a llamar Napoleón III y va a querer hacer un imperio, y los franceses lo que quieren es hacer una república, y va a haber una cantidad de convulsiones en la política francesa porque no se sostiene el esquema en el que quedaron después de la era napoleónica por todas estas ideas de las que estamos hablando, porque ya es tanto lo que ha cambiado y el mundo es tan distinto ahora que requiere nuevas formas institucionales y políticas distintas a las de la Santa Alianza. Requiere llegar a ser una república, requiere serlo de todas maneras, y por eso se van a dar una cantidad de luchas. Por eso, por ser una república, y los otros por ser estados nacionales, y todo el mundo por figurar de una manera distinta y nueva en el mundo que se está gestando en el tiempo después de Napoleón y en el crecimiento de todas estas ideas. Todas estas fuerzas contradictorias van a moverse al mismo tiempo en direcciones completamente distintas. Eso va a hacer que la historia se vuelva increíblemente impredecible en ese momento. La historia, que quería ser una ciencia, como todas las ciencias que están surgiendo en ese momento, se va a enfrentar a una gran cantidad de corrientes que tienen diferentes direcciones. Unos quieren una cosa, otros quieren la otra, otros quieren... Cada uno de estos proyectos se canaliza en algo que no necesariamente es compatible con el resto. Entonces, los estados nacionales no son compatibles con los imperios. Y así la historia de los trabajadores no es compatible con los liberalismos económicos. Bueno, hay una cantidad de historias que son incompatibles entre sí. La era de las pretensiones imperiales no son compatibles con la república. Todas estas cosas van a hacer que haya muchas fricciones, pero también que haya un movimiento de ideas muy grande y un movimiento literario muy grande. La historia de cómo estas fricciones se van a traducir en un par de revoluciones en 1830 y en 1848, que se llaman las revoluciones románticas, y la historia del romanticismo como tal, y su influencia tan absolutamente definitiva en todo lo que tiene que ver en la historia de Francia, de Europa, de la cultura, del pensamiento y de la época del siglo XIX, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de un nuevo mundo que está surgiendo, de la idea de progreso, de la teoría de la evolución, de la Francia posnapoleónica, de la fuerza de sus ideas, de la ciencia surgiendo en todas partes, de la revolución industrial, de los trabajadores de Flora Tristán, de la Francia posterior, de todo lo que está pasando en la conciencia, en el espíritu, en la vista, porque desde las ventanas el mundo ha cambiado, porque desde los trenes, porque desde los libros, porque desde las ideas el mundo se ha transformado, desde la fuerza de los procesos de la historia, desatando corrientes contradictorias en la turbulenta historia de los franceses. En la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.